Cuando vi la maleta junto a la puerta, supe que nuestra relación ya estaba muerta. Solo que yo era el último en enterarme. Ella hablaba de quedar como amigos. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Con esa voz suave de quien cree estar siendo generosa. No sabía que, en ese mismo instante, algo en mí se estaba cerrando para siempre. Nos conocimos en Madrid, por amigos en común. Todo fue fácil al principio. Demasiado fácil. En pocos meses ya estábamos juntos en serio. Olivia era clara, directa, hablaba de estabilidad como quien habla del tiempo. Yo también quería eso. A los 12 meses decidimos mudarnos a un piso en Chamberí. El contrato quedó a mi nombre, pero lo llamábamos hogar. Yo pagaba el alquiler, la luz, la compra del Mercadona, casi todo. Ella tenía trabajos intermitentes y nunca me pesó cubrir la diferencia. Lo veía como apostar por algo que iba a durar. La rutina era limpia, ordenada. Trabajo, cena juntos, alguna serie en el sofá, fines de semana por Malasaña o escapadas a Valencia. Hablábamos de mudarnos a algo más grande, de bodas sin fecha, de niños con nombres aún por decidir. Nada urgente, pero todo apuntando hacia adelante. Eso creía. Aquel martes volví de la oficina y la encontré sentada en el salón, demasiado quieta. Tenemos que hablar. La frase cayó como una moneda al suelo. Pensé en cualquier cosa menos en lo que dijo después. Creo que es mejor que quedemos como amigos. No levanté la voz, no parpadeé casi. Sentí el zumbido del silencio llenándolo todo. Le pedí que me explicara. Dijo que la rutina la estaba apagando, que ya no sentía lo mismo, que antes de hacerme daño de verdad, prefería cortar. Esa parte la dijo mirándome fijo, como si la posibilidad estuviera ya sobre la mesa. Asentí. Le agradecí la honestidad. No rogué, no negocié. Si alguien quiere irse, se le abre la puerta. Eso siempre lo he tenido claro. Pero mientras hablaba, algo me raspaba por dentro. Entonces la vi. Una maleta grande, apoyada junto a la entrada. Cerrada. Lista. No era una decisión improvisada. No era una conversación difícil que se le había ocurrido esa mañana. Aquello estaba calculado. Le pregunté por la maleta. Dudó apenas un segundo. Necesito espacio. Me voy unos días. Me levanté despacio y abrí el bolsillo exterior. Billetes de avión. Ida y vuelta. No eran para dentro de una semana. Eran para esa misma noche. El aire se volvió más denso. Le pregunté a dónde iba. Me sostuvo la mirada, demasiado firme para alguien que acaba de romper una relación de 2 años. A Barcelona. Solo eso. No dijo con quién. No hizo falta. El silencio entre los dos pesaba más que cualquier confesión. Durante un segundo imaginé discusiones, reproches, preguntas incómodas, pero no hice nada de eso. Cerré la cremallera con cuidado, como si estuviera ayudándola a terminar de preparar el viaje. Entiendo, dije. Y en ese momento, mientras ella interpretaba mi calma como resignación, tomé una decisión que no le conté. Si quería que fuéramos amigos, lo seríamos. Pero amigos de verdad, con límites, con distancia, con cuentas claras, y esa parte, aún no la había visto venir. ¿Desde cuándo lo tenías planeado? Pregunté sin apartar la vista de los billetes. Lo siguiente que dijo terminó de borrar cualquier resto de duda. No te incumbe. Ahora solo somos amigos. La palabra amigos sonó distinta aquella vez, no como consuelo, sino como frontera. 2 años viviendo juntos en Chamberí, planes compartidos, cuentas comunes, reducidos a una etiqueta limpia y cómoda para ella. Asentí. Nada más. Cogió la maleta, abrió la puerta y, antes de salir, añadió que dejaba muchas cosas en el piso, que ya pasaría a recogerlas. Ni un abrazo, ni una mirada atrás. El silencio que quedó dentro del piso era más ruidoso que cualquier discusión. Su ropa seguía en el armario, sus cremas en el baño, fotos nuestras en la estantería del salón, objetos que, hasta esa tarde, habían sido parte de nosotros y que ahora parecían pruebas de que algo se había roto mucho antes de esa conversación.
Me senté en el sofá y repasé mentalmente los últimos meses, buscando grietas que no vi. Alguna frase fuera de lugar, algún gesto, nada evidente. O quizá yo no quise verlo. Lo que más pesaba no era la ruptura, era la sensación de haber sido el último en saberlo. La maleta preparada, el vuelo comprado, la calma con la que habló. Todo encajaba demasiado bien. Aún así, me repetí que había que mantener la cabeza fría. Si ella quería amistad, la tendría. Exactamente eso. Los días siguientes fueron extraños. Iba a la oficina, volvía al piso, cocinaba algo rápido y el eco del salón me acompañaba mientras cenaba solo. No hubo mensajes, ni una llamada para explicar nada. Olivia simplemente desapareció de mi vida, salvo por un detalle. Al segundo día abrí Instagram y la vi. Playa, arena blanca, sonrisa amplia. Reconocí el vestido. Lo habíamos comprado juntos en una escapada a Málaga. Al día siguiente, más fotos. Desayunos frente al mar, cócteles al atardecer, una silueta masculina fuera de foco en una esquina. No hacía falta más. No estaba pensando, no estaba tomándose un tiempo, estaba celebrando, y ahí algo se apagó del todo. Mientras yo intentaba digerir 2 años de convivencia, ella brindaba por su libertad. No sentí celos, sentí claridad. Si éramos amigos, entonces aplicarían las normas de cualquier amistad. Un amigo no tiene llaves de tu casa. Ese mismo día llamé a un cerrajero del barrio. Cambió las cerraduras en menos de 1 hora. Sin drama, sin anuncios. Pagué en efectivo y cerré la puerta con una llave que ya no abría para los dos. No era venganza, era coherencia. Después empecé a recoger sus cosas. Ropa doblada con cuidado, libros alineados en cajas, documentos en un sobre aparte. No rompí fotos, no tiré recuerdos. Simplemente los saqué de mi espacio. Cada objeto que guardaba era como retirar una pieza de un decorado que ya no tenía sentido mantener. Cuando terminé, dejé las cajas ordenadas junto a la entrada. Listas. 5 días duró su viaje. 5 días en los que no preguntó cómo estaba. 5 días de historias luminosas y comentarios de amigos celebrándole la escapada necesaria. Yo observé en silencio, sin reaccionar, sin bloquear, sin escribir. Esperé, porque tarde o temprano tendría que volver a Madrid. Y cuando lo hiciera, descubriría que la palabra amigos tenía consecuencias. El lunes por la mañana supe que ya estaba en Madrid. No porque me avisara, sino porque volvió a publicar desde un café en La Latina como si nada hubiera pasado. Minutos después sonó mi móvil. Contesté. «Hola, Sergio», dijo ligera. «¿Me puedes traer unos documentos del cajón y el portátil? Estoy en la oficina». No sonó a favor. Sonó a costumbre, como si yo siguiera orbitando su día. Respiré despacio. «Pásate tú, estoy ocupado». Silencio al otro lado, corto, denso. «Bueno», respondió, y colgó. Media hora después escuché pasos en el rellano, el giro metálico de una llave intentando entrar. Una vez, otra, el clic que no llegó. Abrí la puerta. Olivia estaba ahí, ceño fruncido, bolso al hombro. «¿Qué pasa? ¿Por qué no abre?» «He cambiado la cerradura», dije. Parpadeó. «¿En serio?» «Ningún amigo tiene acceso a mi casa». La palabra volvió a flotar entre nosotros, pero esta vez pesaba. Su expresión pasó de fastidio a incredulidad. «Podrías haber avisado». «Terminamos. Te fuiste. Somos amigos. Esto es coherente». Entré y señalé las cajas alineadas junto a la pared. «Aquí tienes todo. Mejor llévatelo ya. Empieza a estorbar». Apretó los labios. No gritó, pero la tensión se le marcó en el cuello. No hacía falta ser así. No respondí. La vi recoger cada caja con movimientos más lentos de lo necesario, como si esperara que dijera algo que suavizara el golpe. No lo hice. Cuando terminó, salió sin despedirse. Cerré la puerta y, por primera vez en días, el piso respiró distinto. Esa misma tarde empezaron a encajar piezas que no sabía que estaban sueltas. Mensajes raros, comentarios a medias en el grupo de WhatsApp, bromas que no entendía. Olivia y yo compartíamos el mismo círculo desde hacía años. Cumpleaños en Salamanca, cenas improvisadas en Lavapiés, viajes organizados con semanas de antelación. Poco a poco entendí que su ruptura no había sido una sorpresa colectiva, solo mía.
Ella había hablado con ellos antes, había contado sus dudas, su necesidad de espacio. Incluso el viaje. Mientras yo planeaba el fin de semana siguiente, otros ya sabían que no existiría. Yo procesaba una despedida. Ellos esperaban que ocurriera. Eso dolió más que la maleta. No por traición explícita, sino por el escenario montado. Yo sin guión. Ellos con el final leído. Esa noche el grupo mantuvo una fiesta que ya estaba prevista. Nadie propuso cancelarla. Me llegó la invitación como siempre, con el mismo tono ligero. Confirmé asistencia sin pensarlo demasiado. Tal vez por inercia. Tal vez porque necesitaba comprobar si la incomodidad era mía o si realmente algo se había desplazado bajo mis pies. Fui sin expectativas, sin intención de provocar, sin ganas de ajustar cuentas. Solo quería observar. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Ver cómo me miraban ahora, ver cómo me miraba ella. No sabía que esa noche no solo confirmaría lo que sospechaba, también marcaría el momento exacto en que empezó a entender que quedar como amigos no era una frase decorativa, era una decisión con consecuencias, y algunas ya estaban a punto de hacerse visibles. Entré a la fiesta sabiendo que algo iba a romperse esa noche. No sabía qué, ni en qué dirección, pero el aire ya estaba cargado antes de que llegara. Saludé, sonreí, comenté lo justo. Algunos evitaban mirarme demasiado tiempo, otros exageraban la normalidad. Se notaba que había conversaciones previas en las que yo no había estado. Al rato apareció Olivia. No llegó sola. Entró acompañada de un chico alto, camisa clara, gesto contenido. «Es Cristóbal», dijo, como si estuviera presentando a un compañero de trabajo. Nada más. Ninguna aclaración, ningún matiz. Él parecía consciente de que pisaba terreno frágil. Se mantuvo pegado a ella toda la noche. No hubo besos delante de todos, pero sí manos rozándose más de la cuenta, risas al oído, miradas sostenidas que buscaban ser vistas. No era discreto, era estratégico. Yo observaba desde fuera, como si ya no formara parte de esa escena. Cualquier duda que pudiera haber tenido sobre la monotonía, se disolvió ahí mismo. Y entonces, pasó algo que no esperaba. Laura, una de las amigas más cercanas de Olivia, empezó a acercarse más de lo habitual. Nunca habíamos tenido demasiada confianza. Esa noche, sin embargo, se quedó a mi lado. Comentarios ligeros, recuerdos del grupo, bromas pequeñas. Se reía con facilidad. Me tocaba el brazo al hablar. No era exagerado, pero sí distinto. No lo forcé. No actué. Simplemente dejé de medir cada gesto como había hecho durante 2 años. Hablaba sin calcular. Sonreía sin pedir permiso. En un momento estábamos en un rincón, riéndonos por algo absurdo. Ella estaba cerca, sí, pero no había nada oculto. Solo naturalidad. Sentí una presencia detrás. «Sergio, ¿qué haces?» La voz de Olivia llegó con filo disfrazado de ironía. «Estáis muy juntitos, ¿no?» Varias conversaciones alrededor se apagaron. Ese silencio colectivo que no necesita anuncio. Laura se quedó rígida. Algo en mí se tensó, pero no hacia adentro. Fue hacia afuera. Sin pensarlo demasiado, pasé el brazo alrededor de la cintura de Laura. No brusco. ¿Claro? Miré a Olivia. «¿Y eso a ti qué te importa?» El murmullo fue inmediato. Ese sonido bajo que aparece cuando alguien cruza una línea invisible. Olivia parpadeó, como si el guión hubiera cambiado sin avisarle. «¿Y no te importa que yo haya traído a otro?» No elevé el tono. «No, somos amigos. Haz lo que quieras». La palabra volvió a caer, esta vez sin suavidad. Cristóbal, que observaba unos pasos atrás, desvió la mirada. Se pasó la mano por el cuello. Miró a Olivia buscando algo que no encontró. Se excusó con un gesto torpe y se apartó. Ella lo siguió casi de inmediato, la mandíbula apretada. Salieron sin despedirse. El ambiente tardó en recomponerse. Las conversaciones regresaron, pero más bajas, más cautelosas. Solté a Laura. Ella me miró con sorpresa, respiración contenida. «No sabía que ibas a decir eso», susurró. Yo tampoco lo sabía, pero en el fondo sí, porque esa noche, delante de todos, algo quedó claro. No era celos, no era provocación, era coherencia, y por primera vez desde que dijo, «quedemos como amigos», la que no parecía preparada para las consecuencias. Era ella.
No volvió a decir nada aquella noche. Seguimos hablando, pero el tono ya era otro, más contenido, como si todos midieran cada palabra. Cuando me fui, no sentí euforia ni revancha, solo una calma limpia. Había actuado según las reglas que ella misma impuso. Amigos, sin privilegios, sin explicaciones. A la mañana siguiente el móvil vibraba sin parar. 20 y tantos mensajes de Olivia, enviados de madrugada. Ninguno era una disculpa, eran reproches. ¿Cómo te atreves a tratarme así delante de todos? Lo de anoche fue una falta de respeto. ¿Qué tienes con Laura? Ella es mi amiga. Seguro que ya había algo antes. Los leí uno a uno. Despacio. No respondí. No por falta de argumentos, sino porque entendí que cualquier réplica solo prolongaría un vínculo que ya no existía. Ella redefinió la relación sin pedirme opinión. Yo simplemente acepté el nuevo marco y me moví dentro de él. Apagué el teléfono. Me fui al gimnasio. Compré pan en la esquina. Respiré distinto. 2 días después, Laura me llamó llorando. No era un llanto contenido. Era de esos que rompen la respiración. Tardó en poder hablar. Cuando lo hizo, me explicó que Olivia llevaba horas escribiéndole. Pensé que serían mensajes incómodos, celos mal disimulados. No lo eran. Me enseñó capturas. Si vuelves a acercarte a él, atente a las consecuencias. Eres una oportunista. Reza para no cruzarte conmigo. Conozco a gente que no pregunta 2 veces. No eran frases lanzadas al azar. Había intención de intimidar. De sembrar miedo. Laura había intentado ignorar los primeros mensajes. El último la dejó temblando. No solo estaba asustada por ella. Temía que la situación escalara conmigo en medio. Fui a su piso en Argüelles, sin pensarlo demasiado. Cuando abrió la puerta tenía los ojos hinchados y las manos frías. Nos sentamos en la cocina, revisamos todo, horarios, capturas, audios. No había margen para interpretación. No queríamos drama, no queríamos guerra. Pero tampoco podíamos fingir que era una rabieta pasajera. La decisión se tomó en silencio. Fuimos juntos a comisaría. Explicar el contexto fue incómodo. Repetir palabras escritas con mala intención siempre lo es. Mostramos las pruebas, dejamos constancia. No era un gesto teatral, era poner un límite formal. Salimos de allí entrada la tarde, agotados pero más firmes. Al llegar al piso, Laura me miró antes de cerrar la puerta. ¿Te puedes quedar esta noche? No hubo insinuación, solo miedo real. Asentí. Cocinamos algo sencillo. Dejamos una comedia de fondo sin prestarle demasiada atención. Hablábamos a ratos y en otros momentos simplemente escuchábamos el ruido de la calle desde la ventana. No pasó nada extraordinario esa noche. Ningún gesto forzado, ninguna declaración impulsiva. Pero algo había cambiado definitivamente. Porque mientras Olivia intentaba recuperar control a través del miedo, nosotros acabábamos de poner el primer límite que no podía manipular. Y esta vez no era una frase lanzada en un salón. Era una consecuencia legal. Queríamos normalidad, aunque fuera fingida. Bajamos el volumen de todo, de los móviles, de las conversaciones, del miedo. Poco a poco la tensión cedió. Nos reímos por tonterías. Hablamos de trabajo, de planes aplazados, de cosas que no tenían nada que ver con Olivia. Y en algún momento, en ese sofá demasiado pequeño para tanto ruido reciente, el aire cambió. No fue brusco. Fue una pausa más larga de lo habitual. Una mirada que no se apartó. Mi mano rozó la suya y nadie la retiró. El beso llegó sin discurso previo, intenso, cargado de noches sin dormir, de mensajes leídos en silencio, de esa necesidad primaria de sentir algo que no fuera amenaza. No hubo cálculo, solo 2 personas buscando suelo firme. Lo demás ocurrió como ocurren las cosas cuando ya llevas días conteniendo demasiado, sin promesas, sin etiquetas. A la mañana siguiente desperté con una mezcla extraña de calma y alerta, como si el silencio fuese provisional. Los golpes en la puerta lo confirmaron. No eran toques educados, eran puñetazos, gritos. Reconocí la voz al instante. ¡Laura! ¡Abre ahora mismo! Ella se quedó pálida. Cerró la puerta del dormitorio y me miró sin hablar. Llamé a la policía mientras los golpes seguían, acompañados de frases inconexas, acusaciones, amenazas. Cuando los agentes llegaron, Olivia seguía afuera, descompuesta. Tuvieron que apartarla físicamente de la puerta.
Escucharon versiones, revisaron los mensajes, tomaron nota de todo. Y entonces, apareció el detalle que terminó de encajar el puzzle. Había colocado un AirTag en mi coche. No fue intuición, no fue casualidad. Sabía exactamente dónde estaba porque me había estado siguiendo. Lo admitió a medias, intentando justificarlo como precaución. Sumado a las amenazas y a algo más que Laura mostró en ese momento, la palabra zorra, pintada con spray en su puerta esa misma mañana. La situación dejó de ser un conflicto personal. Se convirtió en acoso. Olivia fue retirada del edificio. Días después, se dictó una orden de alejamiento a favor de Laura y una sanción económica por los daños y el hostigamiento. El círculo se cerró de la forma más fría posible, con papeles oficiales. Cuando el piso volvió a quedarse en silencio, me senté en la cocina y entendí algo que no había visto durante 2 años. El problema no fue la ruptura, fue haber confundido paciencia con permisividad, haber aceptado dinámicas que solo funcionaban mientras yo cedía. Ella quiso libertad sin consecuencias, cercanía sin compromiso, control sin responsabilidad. Y cuando actué exactamente bajo sus propias reglas, perdió el equilibrio. Aprendí que un límite no es una agresión, es una línea clara, que aceptar, quedar como amigos, implica comportarse como tal, incluso cuando eso incomoda, y que la coherencia, aunque duela a otros, es la única forma de no traicionarte a ti mismo. No sé qué será de Laura y de mí. Puede que aquello fuese solo un refugio en medio del caos. Puede que no. Pero hay algo que tengo claro. A veces basta con tomarle la palabra a alguien para que muestre exactamente quién es cuando deja de tener el control.